Hermanos, que el Señor le bendiga en esta preciosa tarde. Vamos a iniciar y entrar a lo que nos compete como buenos hijos de Dios, servidores del Señor, y hemos venido para escuchar una palabra. Tenemos entendido que los días domingos tenemos la serie del libro de Santiago. Sin embargo, el día de hoy tuve la inquietud de poder traer una palabra para las damas, que la palabra es dedicada a las damas, pero el principio bíblico es para todos. Así es que quiero felicitarlas una vez más por medio de esta transmisión, de este video, dejar plasmado que hoy es el día en el cual se celebra el Día de las Madres. Que Dios las bendiga y les haga cumplir muchos años más de vida y como mamás. Que Dios las fortalezca y les dé sabiduría, porque sabemos que no es fácil. Al ser yo papá, entiendo que no es fácil también ser mamá. Aunque el ser mamá tiene lo suyo en cuestión como mujeres, el ser papá también. El consejo es de que tomen la palabra, la vivan y la plasmen en el corazón de cada uno de nuestros hijos. Amén. Sin más preámbulo, el día de ayer estuvimos gozándonos en la casa de nuestra hermana Macrina. Le doy las gracias a mi hermano Luis, su esposo, como cabeza, como líder del hogar, que tuvieron a bien decir amén, les recibimos. Y estuvimos hablando de una palabra que el día de hoy quizá va a sentir que se identifica con la palabra de ayer. Ayer estuvimos hablando de un tema en el hogar de ellos que se llamaba Cristo, mi fundamento. Y estuvimos hablando acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios o Cristo en su presencia dentro de los hogares. El día de hoy yo le traigo una palabra dedicada a usted, mamá, a usted, madre, para que la tome y la haga suya, cobre ánimo y pues de ahí en lo adelante que Dios la use, que Dios la bendiga y que Dios la prospere. El tema de esta tarde se llama una mamá ejemplar o una mamá eficaz. Una mamá ejemplar o una mamá eficaz. Y para los que se preguntan qué significa la palabra eficaz, hermano Leo, la palabra eficaz habla de alguien o algo que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa. Nuevamente, eficaz habla de alguien o algo que produce el efecto esperado. En este caso, una mamá eficaz, ¿qué efecto nosotros creemos que debe de producir en los hijos? Bueno, la educación, el amor, la guianza, etcétera, etcétera. Usted ya sabe parte de ello. Una mamá ejemplar, eficaz. Abra su Biblia, vamos a tomar en esta tarde como referencia a nuestra predicación el texto base en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y entre tantas mamás o madres en las escrituras, pues nada más ni nada menos quise escoger a una que se llevó el premio Nobel, a una que se llevó el premio, qué sé yo, el mejor premio. ¿Quién cree usted? María. María como madre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de ella y vamos a tomar los principios para nosotros. Y los padres no estamos exentos también de hacer lo que esta mujer hizo. ¿Lo tiene? Libro de Lucas capítulo 2 versículos del 41 al 52. Comenzamos. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional por si ustedes miran que hay un cambio de palabras. Dice la Escritura la letra en el nombre de Jesús. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Escuchen.
Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, fíjense, lo encontraron, ¿dónde? En el templo, sentado entre los maestros, los sacerdotes, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Entonces dice el 47, todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. ¿Por qué? Porque estaba entre los maestros. 49. Dejen y termino ese. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando, ¿cómo? Angustiados, preocupados. Dijo el Señor Jesucristo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no entendieron lo que el niño Jesús decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios. ¿Y de quién? Y de toda la gente. Este es unos versículos muy conocidos, pero si solamente leemos por leer, no podemos extraer nada importante, aparentemente. Hoy se celebra el Día de las Madres. Yo dije, ¿qué madre voy a exponer ante la congregación? Entonces pensé yo, no estaría mal a extraer principios, enseñanzas de una mujer ejemplar. Cuando yo leí esto, yo dije, esta mujer llamada María fue una mujer ejemplar, pero no solamente dio ejemplo, sino fue eficaz. Que dijimos que la palabra eficaz que era algo que produce el efecto esperado. Yo creo, a ver niños, ¿ustedes creen que al tener una mamá esperan lo mejor de ella? Por supuesto, aunque no todo, ¿verdad? Porque dentro de lo mejor de ella está la corrección, está la disciplina, está el callarnos cuando debe callarnos y hacernos hablar cuando debemos hablar. Está el mandarnos a la escuela y así sucesivamente una educación completa, íntegra. Íntegra, ¿por qué se dice íntegra? Completa. Que la educación sea en espíritu, en alma y en el cuerpo. Que podamos tener hijos por medio de estas mamás ejemplares, íntegros delante del Señor. Que su espíritu sea nacido de nuevo. Que su alma sea un alma instruida en la palabra del Señor. Y que en vez de correr a lo almático, puedan correr a los principios del Señor. Y física, que puedan estar nuestros hijos sanos y fuertes, libres de drogas, libres de cualquier cosa que pueda corromper su vida física. Amén. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender de esto? Le voy a dar un poquito del contexto histórico. Escuche, el contexto histórico para que usted pueda entender un poquito esta historia. Ahí le va. Subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta, hablando de los días de la Pascua. Ya que sus padres asisten a la Pascua cada año en Jerusalén, Jesús ya habrá hecho este viaje varias veces. ¿Por qué? Porque lo hacían cada año. Ok. Entonces, imagine el asombro de un niño de una ciudad pequeña de Galilea al visitar la gran ciudad de Jerusalén con su espléndido templo. ¿Se imagina? Salir, por decir algo, salir de nuestro ranchito en México, de nuestro poblado, donde la capillita es una iglesita ahí pequeña, y ir a la Ciudad de México, a la catedral, a la Basílica de Guadalupe, que nuestros padres dicen, ¡wow! ¿Qué es esto? ¡Tremendo templo! Nuestro Señor Jesucristo tenía por costumbre ir cada año. Entonces se presentó ante tremenda ciudad, la metrópolis, Jerusalén. ¿Ellos de dónde venían? De Nazaret. Ok.
La observación de la Pascua dura 8 días. Levítico 23 del 5 al 6. A los peregrinos no se les requiere quedarse los 8 días, pero muchos lo hacen. En cuestión a esto, a los peregrinos no se les obligaba que se quedaran los 8 días, que eran las fiestas, pero muchos les gustaba presentarse o quedarse los 8 días. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Viajando en caravana, los hombres suelen reunirse. Escuche esto, aquí va a entender el por qué se perdió. Viajando en caravana, los hombres suelen reunirse con otros hombres y las mujeres con las mujeres. Los niños juegan con los niños. O sea que esta caravana va con caballos, con burros, con camellos. Van caminando. Los hombres solían caminar entre hombres, las mujeres entre mujeres y los niños con los niños. Y había una confianza. Toda esa procesión, toda esa caminata que hacían, bueno, todos tenían la confianza de que los hijos iban bien. Entonces, sigamos con el contexto histórico. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén viajando en caravana. Los hombres suelen reunirse con los hombres, las mujeres con las mujeres, los niños con los niños. Entonces, no es difícil imaginar que José y María pensaron que Jesús estaba en toda la caravana. Cumplen un día de viaje, quizá 20 millas, antes de darse cuenta de que Jesús no está con ellos. Les lleva un día más retroceder el camino. Quizá estos sean 2 de los 3 días mencionados en el versículo 48. Pero también es posible que María y José tengan que buscarle 3 días una vez llegando a Jerusalén. Nos podemos preguntar cómo no se dieron cuenta de la ausencia de Jesús estos padres, a donde Jesús encontraría comida y alojamiento durante esos 3 días. Pero Lucas no tiene ningún interés en contestar estas preguntas. Estamos hablando del libro de Lucas, ya que no tiene nada que ver con el punto de esta narrativa. Entonces, vamos a entrar en el versículo 21, donde el versículo 21 nos dice que iban todos los años a Jerusalén. Dejemos el contexto histórico, que muchas veces como que trae confusión, porque para esto hay que entrar en la historia, leer mucho. Vemos aquí a una familia, muchas, pero vamos a hacer la salvedad de la familia de José, María y nuestro Señor Jesucristo. Un niño común, un niño corriente. Entonces vemos que ellos suben a Jerusalén. Escuchen, estaba en una ciudad alta. Jerusalén representa, no solamente tiene su símbolo Jerusalén. Jerusalén representa una ciudad en alto, pero también representa una vida espiritual donde usted va y sube y busca la presencia de Dios. ¿A dónde iba toda la población? Subía a Jerusalén, al templo. ¿Y al templo a qué iban? A adorar a Dios, a buscar a la presencia de Dios. Es lo que representa Jerusalén. Ir arriba a buscar la presencia de Dios. Nuestro Dios no es un Dios del suelo, del tierra, de allá, de la tierra, de allá de abajo. Nuestro Dios es el Dios de los cielos. Entonces, voy a dar, según los versículos, para hacer salvedad de los principios de la familia. Digamos, en el versículo 41, voy a hacer la salvedad y como tópico vamos a ponerle, iban todos los años a Jerusalén. Ese es el tópico del versículo 41. ¿Qué es lo que hacía esta familia? Iban todos los años a Jerusalén a presentar ofrendas y a celebrar la fiesta. Esto indica una vida de obediencia a una celebración donde se recordaba a un Dios que los había sacado de la esclavitud a la libertad, del llanto al gozo, y esto estaba siendo transmitido a Jesús como su hijo, haciéndole saber que el único libertador en la vida de los hombres era Dios y que Él merecía nuestro agradecimiento. Pregunta, ¿usted enseña a sus hijos a ser agradecidos con el Señor Jesús por su salvación? En el caso de Cristo, no le estaban diciendo, Cristo, mira, vamos a ir a subir allá a Jerusalén a celebrar la Pascua
porque fuimos salvados por un hombre. No se le podía decir eso, porque el Salvador del mundo era Él mismo. No había visto crucifixión, no había visto látigos, nada de eso. Pero a Él sí se le estaba enseñando como el Dios hombre, como el Theanthropos, se le estaba enseñando de que había un Dios, con todo y de que en Él moraba el Verbo encarnado en Él. O sea, los padres hacían su labor. Ok, Jesús, vamos a ir cada año a agradecer. Y este rito o esta marcha es en obediencia a lo que se constituyó, ¿qué? De que seamos agradecidos con el Señor por la salvación que trajo al pueblo de Israel, porque estábamos nosotros esclavizados en el pueblo de... ¿Quiénes eran? Los que subyugaban la nación de Israel. Egipto. Por eso es de que se celebra la Pascua. Cuando Cristo celebra la Pascua, escuchen, Cristo celebraba la Pascua, ¿verdad? Pero nosotros ya no celebramos una Pascua como la que el pueblo de Israel celebraba, porque ciertamente el pueblo de Israel, muchos de ellos rechazan a Cristo. Ellos celebran una libertad de la esclavitud de Egipto. Ahora, a partir de que cuando Cristo viene, establece algo más que la Pascua, añade algo. Ya no es la celebración solamente de la Pascua, sino le dijo a sus discípulos, hey, vengan para acá. Y Él allí, esa tarde, esa noche, constituye la cena del Señor, que eran los días de la Pascua. Entonces el Señor Jesucristo lo que hace, les dice, miren, ¿ven esto? Este pan es mi cuerpo, cómanselo. Para el judío, decir que vas a comer el cuerpo de un ser humano, eso va en contra de la ley, en contra de sus principios, porque los judíos no comen ni carne, ni chancho, etcétera, etcétera. El decirle, hey, este es mi cuerpo, ¿cómo? ¿Jesús está bien? Está bien loco. No comemos animales menos humanos. Bueno, a partir de que cuando Jesús viene y le dice, esta es mi sangre, bébanla, este vino es mi sangre, representa, bueno, ahí la Pascua ya pasa, no de la esclavitud de Egipto, ahora pasa y da un escalón más arriba, de la esclavitud del pecado y de la muerte, desde que Él nos hace libres. Israel ciertamente todavía celebra, ¿verdad? Usted lo sabe, ¿cuántos judíos hay aquí? Aún en la Casa Blanca se celebra la Pascua. Y el judío que no cree en Cristo no celebra la muerte y resurrección de Cristo, sino que celebra ¿qué? La salida del pueblo de Egipto. Es ello. Pero nosotros no celebramos eso. Nosotros celebramos que Cristo nos hizo libres de la muerte y del pecado. Entonces, aquí vemos una mujer, a María, que enseña este principio. Ahora yo les invito a ustedes como mujeres, hoy su día, que establezcan estos principios en el corazón de sus hijos, de que por obediencia y agradecimiento vayan todos los días de su vida a la presencia de Dios y suban a Jerusalén. Hermano Leo, pero no tengo para el pasaje para enviarlos a Jerusalén a mis hijos. No, esto es un tipo. Ellos van a subir a Jerusalén como Jesús subió a agradecer y a celebrar la libertad. ¿Cómo? Así. Ellos así van a celebrar. ¿Por qué? Porque eso es agradecimiento. Así suben a Jerusalén de rodillas. ¿Cómo llegamos al Señor? ¿Volando? No, Él dejó establecida la oración. Ni por más que te subas al transbordador, el mejor, con la más grande tecnología, vas a llegar al tercer cielo. No, no tienes que gastar en todo eso como los astronautas gastan. Tú llegas al tercer cielo, más allá de donde los astronautas llegan, por medio de tus rodillas. Tú te inclinas, tu corazón sincero, y llegas a la presencia del Señor, y Él te escucha. Amén. Entonces, ¿qué otra cosita podemos ver en esta enseñanza de María, que instruía a su hijo a que agradeciera al Señor? Dice que Jesús se quedó en Jerusalén, el verso 43, sin que lo supieran sus padres. ¿Puede entender esto, hermano? Aquí es donde nosotros decimos y podemos criticar a un José, a una María. Estos padres son unos sinvergüenza. Estos padres se envolvieron en la multitud, en tanto bla, 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 y el papá hablando de esto, de esto otro, llegando a Nazaret yo voy a hacer, y se olvidaron de su hijo.
no precisamente eran unos padres irresponsables, José y María, sino que era una costumbre de que caminaran en la procesión y como se confiaban, eran los hombres, ya lo dije, las mujeres, y pues los niños caminaban y jugaban entre ellos y ellos tenían que caminar. Comparado a nosotros que tenemos coches, que hay aviones, si usted quiere moverse a algún lugar, se mueve, sea por aire, sea por tierra o por agua. Ellos no, ellos tenían que hacer largas procesiones que duraban días, hasta una semana ahí caminando quizás. Entonces, ¿cómo es de que se descuidan? No se descuidaron, sino que esto pasó así, por el hecho de confiar de que, mi hijo está allí. Pero recuerden que Jesús ya traía un llamamiento. El llamamiento de Cristo, escucha esto y aprenda esto, querida mamá y papá. El llamamiento que Dios nos hace a nosotros como hijos acarrea problemas a ustedes como padres. Escuche, parece que soy algo que no hermano, ¿cómo que Dios va a buscar eso? El llamamiento que Dios hace a nosotros como hijos, en muchos de los casos acarrea problemas a ustedes como padres. ¿En qué sentido? En que podemos ver a una María confiada con el hijo que se le había dado. Pero si María se descuida del propósito por el cual su hijo había venido a esta tierra, está desenfocada. Porque en vez de agradecerle a Dios de haberlo encontrado con los maestros y en la sinagoga o en este tiempo en la iglesia, lo va a agarrar del pelo a Jesús y lo va a revolcar. Vamos a ver a una María desenfocada. Me hizo quedar en ridículo. Y nosotros como judíos, no podemos permitir que nuestros hijos pues nos hagan ver mal a nosotros como padres. Voy a llegar y me imagínese usted, a usted misma o a usted mismo, que se le pierda a su hijo. Si a veces no ha tenido la experiencia de que estamos en algún centro comercial, en alguna tienda, y por ser tan atentos, ¿verdad? Se nos pierden nuestros hijos. Nos enlelamos tanto. Ay, qué bonito vestido. Ay, pictures, selfies. Hey, ¿te gusta? Manda por aquí un WhatsApp, Facebook. ¿Y el niño? El niño, Pancho, el niño se me perdió. Sí, porque usted es muy atenta, ¿verdad? Se le perdió. Imagínense, estando María con José, caminando, toda la procesión, ya habían caminado un día. ¿Quién quiere caminar un día y luego regresarse? ¿Quién? Nadie. Ya habían caminado un día y luego ¿qué pasa? Se le pierde el muchacho. ¿A usted no le ha tocado ver a una mamá enojada? Ay, bendito Dios. ¿No le ha tocado ver a una mamá enojada caminando e ir por su hijo? Parecen locomotoras con un perro. Y van y caminan. Y me imagino con José, Jesús me lo reviento, me la va a pagar y me va a escuchar. Y yo no sé qué le pasó si yo le dije, estate aquí o camina a mi lado. No, me va a escuchar. Ese Jesús va a pasar de Jesús a ser chullito. A este sí me lo exprimo. Sin embargo, vamos a seguir narrando la historia y qué aprendemos de esta mujer. Este tópico, en el versículo 43, lo vamos a llamar una mamá eficaz. El primero fue, iban todos los años a Jerusalén. Esto indica en el tópico una vida de obediencia. Pero ahora, en el versículo 43, donde dice, se quedó Jesús en Jerusalén sin que lo supieran sus padres, este tópico, una mamá eficaz. Entonces, vemos aquí, versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre María. Entonces, usted se pregunta, ¿cómo pasó esto, hermanos? Ya lo explicamos. Cómo la gente caminaba, el niño se descuidó, en ese sentido la mamá se descuidó, el niño se fue a su llamado, se quedó en lo que es su llamado y empezó a hablar con los sacerdotes, con los maestros, a hablar grandes cosas, a hacer preguntas y también a compartir. Y los sacerdotes se quedaban, wow. Entonces, la respuesta, según el contexto histórico, sería porque había confianza de dejar a su hijo entre la multitud, ya que se acostumbraba de los hombres caminaran entre hombres, las mujeres entre mujeres y los niños jugaran con los niños. Con todo y eso, vemos una madre que al ir avanzando se da cuenta que a alguien le hacía falta. ¿Quién es este alguien?
Jesús. A esto le llamamos una madre eficaz. Hermanos, hay un momento en la vida, yo estaba analizando esto y casi a todos les pasa, y los que no pasan quizás nos pasará, porque yo tengo una niña, yo le pido a Dios que no me pase, pero muchas de las veces, como en nuestra naturaleza humana, nuestros hijos llegan a esa etapa. Vamos en el camino como padres y de repente se nos pueden perder o se nos pierden. Y no estoy hablando de una pérdida de que no los encuentras. Vamos perdiendo a ese niño en cuestión a la confianza. Se nos pierde ese niño en cuestión a que el niño ya no quiere nada con Dios. Se nos pierde ese niño en cuanto al amor y no lo encontramos. Pero para esto hay que ser madres, padres eficaces como María. María, a pesar de que iba en la multitud como ser humano, quizás se desenfocó un día. Solo un día bastó para ella darse cuenta de que a su hijo lo había perdido o lo estaba perdiendo. Porque recuerden que mientras usted más avance, usted más atrás va dejando a su hijo. Sin embargo, María avanzó entre la multitud, le dio tiempo a la comadre, le dio tiempo al compadre, le dio tiempo a la familia, le dio tiempo a todos, pero ella, siendo una mujer eficaz, ¿qué dijimos que era eficaz? Alguien que está para lo que está, en pocas palabras. Alguien que sabe lo que es ser madre. Solamente un día bastó y dijo, no, siento un vacío aquí en mi corazón. Alguien me falta, no algo, alguien me falta. Ese se llama Jesús. José, ¿has visto a Jesús? Prima, ¿has visto a Jesús? Disculpe, entre la multitud, en vez de correr como la corriente iba caminando, ahora empieza a caminar para atrás. ¿Has visto a Jesús? Disculpe, Jesús, Jesús. Y ya empieza a latir en el corazón. Jesús, ¿dónde estás? José, por favor, haz algo. Y ahí empieza a veces la riña, ¿verdad? ¿No te diste cuenta? No, pero yo te lo encargué a ti. Y ahí empieza. Mas, sin embargo, una madre eficaz, ¿qué es lo que hace? José, vamos a ir nuevamente a Jerusalén. Vamos a subir otra vez. Estoy cansada, José. Yo también, mi amor, estoy cansada. Pero nuestro hijo vale mucho. Y nuestro hijo nos lo dio el Señor para que nosotros lo eduquemos. Es una responsabilidad para nosotros. Hay que subir a Jerusalén. Pues vamos. ¿Alguien me puede ayudar? Bueno, quizás nadie. No, María, estás loca. Tu hijo, déjalo, como dicen nuestra gente. ¿Cómo nos aconseja? No, déjalo. Ahí aparecerá. Pero tú como madre eficaz, como padre eficaz, tú dices, no, es mi hijo. Y si le pasa algo, entonces comienza a caminar entre esa multitud, con permiso. ¡Hey, María, José, ¿a dónde vas? Y ya con las lágrimas quizás en los ojos, se me perdió mi hijo. Se me perdió, alguien me ayuda. Que Dios te bendiga. Shalom, como judío. Shalom, sea la paz en tu corazón. Que Dios te prospere y te ayude a encontrarlo. Sí. Pero yo necesito de gente que me ayude. Bueno, nadie. Ahí indica la Biblia que nadie le ayudó. Como padre y como madre, usted es responsable de buscar a su hijo. Nadie más. Hay gente que nos da la espalda cuando nuestros hijos se pierden. Pero los responsables somos nosotros. Entonces vemos aquí una mujer eficaz. Porque va, lo busca en Jerusalén y lo encuentra. La madre eficaz que está para lo que está, encuentra lo que perdió. En este caso, María, José encontraron a su hijo. Para sorpresa de ella, vamos a hacer la salvedad, porque ahorita vamos a hacer la aplicación en nuestra vida. Para sorpresa de ella sube a Jerusalén y su hijo está en buenas manos. E incluso está bendiciendo, edificando y sacándole un wow a sacerdotes, a escribas, a gente sabia. Para María, gloria a Dios, uno dice, fue algo especial encontrarlo hablando la palabra. Entonces, si lo ponemos en nuestros casos,
la tortilla se voltea, porque en nuestro caso, nosotros hemos perdido a nuestros hijos en muchos de los casos. Hay madres que no se han atrevido a devolverse ese día de camino, porque dicen: Señor, yo ya estoy cansada, he orado, he ayunado, yo ya no sé qué hacer con él, con ella, e incluso a veces con el esposo. Yo ya no sé qué hacer, yo ya no voy a volver a Jerusalén, Señor, estoy cansado de tanto caminar. Y para que se me haya perdido o ella, o él, a veces nos cansamos, hermano. Pero recuerde, para María subir a Jerusalén era una ciudad. Para usted subir a Jerusalén es devolverte nuevamente al lugar de rodillas para que busque a tus hijos que está en droga, que está en pandillas, que está perdido, a tu hija que está envuelta en el lesbianismo, homosexualismo, qué sé yo, que no quiere nada con Dios, porque hubo un día que quizá lo perdiste, pero por tu causa ya no volviste por él. Te costó ese día de trabajo. Hermanos, creo que es mejor volver un día a ya no volver jamás, ¿verdad? Es mejor volver un día que te cueste, y volver a Jerusalén representa tener una vida de oración. ¿Qué significa Jerusalén? Un lugar donde la vida espiritual crece, o un lugar de una vida espiritual crecida, donde tú vas a estar allí en la presencia de Dios todo el tiempo. Entonces hay mucha gente que ha perdido a sus hijos, y en vez de haberlos encontrado exponiendo y dándole la gloria al Señor, lamentablemente los hemos encontrado de una manera no agradable, envueltos en problemas, en drogas, en vicios, en el libertinaje. Mas sin embargo, con esto no te digo desiste, no, sigue orando, sigue clamando, sigue creyéndole al Señor, porque Él te dará la victoria. Con todo eso vemos una madre que al ir avanzando se da cuenta que a alguien le falta, y este era Jesús. Ahora pasamos al versículo 45. La madre vuelve a Jerusalén sin excusas. En el verso 45 podemos poner el tópico: una madre comprometida con Dios, porque ella volvió a Jerusalén sin excusas. ¿Qué dice el verso 45? Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Hermano, búsquele. Con todo y de que nuestros hijos estén aquí, escuche bien esto. Con todo y de que nuestros hijos estén aquí, quizá puede ser que lo estemos perdiendo. Tú conoces su mirada. Tú conoces el brillo de su rostro, de sus ojos. Tú conoces su sonrisa fingida o su sonrisa sincera. Tú conoces cuando él te dice mamá, o cuando él